buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al panel de Nearshoring. Y nada más como contexto, quiero traer un tema a la mesa, muy sencillo. En el financiero, ¿quién se llevó la nota de hoy en la primera plana? Ahí trae un recuadro, Paco Cervantes hablando en la convención de ayer y justamente haciendo referencia al tema del nearshoring. Entonces, creo que es un tema que es muy relevante para el crecimiento económico de México, para la economía del país. Es muy importante, pues, para continuar con este tema de dar más empleo a muchas personas, de mejorar el bienestar de la población en México, de construir infraestructura, y pues por eso hoy tenemos este panel con tres muy distinguidos ponentes, con tres visiones totalmente distintas del mundo. Roberto Laceri nos va a dar la visión desde la perspectiva del gobierno. Roberto Durán nos va a platicar desde el mundo académico qué se está viendo. Y pues los académicos, así como decía Mauro Guillén hace rato, hay que ser provocativos, seguramente algo va a provocar. Y Jonathan Davis, que tiene una gran experiencia en lo que es financiamiento de infraestructura, que es una parte esencial de lo que es el financiamiento al nearshoring. Entonces, voy a empezar este panel por preguntar primero la visión del gobierno. Vamos en ese sentido. Roberto, ¿cómo ves la oportunidad? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Hacienda? Pues adelante. Gracias, Guillermo. Y antes que nada, gracias a la Amafore por la invitación. Es un honor estar aquí con mis colegas en este panel. Realmente, para nosotros, el nearshoring, y de hecho ahorita voy a cambiar de términos, pero el nearshoring es un tema anecdótico, vaya, lo estamos viendo. Está sucediendo por o a pesar de las políticas del gobierno, es una realidad ya. Me imagino que ya conocen las métricas de ocupación de parques industriales y demás. Entonces es una realidad y yo, sin ser contrario a la posición de que es una ventana de oportunidad, decisiones de inversión de este tipo para empresas son decisiones de muy largo plazo. Y después podemos comentar qué implica esto para el tema de financiamiento, pero estamos viendo esto como una tendencia que realmente, una vez que una empresa tome la decisión de establecerse en el país, y hoy tenemos, comentaba en varios foros el subsecretario, posibles inversiones por casi 26 mil millones de dólares. Son procesos de 5 o 6 años en cuanto a todo el acomodo de la cadena de valor de una industria. Entonces, es algo que ya está pasando, es algo que va a seguir sucediendo. Sentimos que el país tiene ventajas competitivas que no tienen otros países, por eso es que nosotros también luego manejamos el término best shoring o friendshoring. Realmente hay de entrada un factor geográfico de estar tan cerca del mercado más grande del mundo como Estados Unidos. Es una zona que geopolíticamente no tiene los riesgos que tienen otras zonas, como por ejemplo mismo China, ¿no? Alrededor de Taiwán hay un tema geopolítico que, si bien hoy está más o menos tranquilo, es una realidad que pudiera pasar en cualquier momento que algo suceda. También tenemos el tema de básicamente toda la cantidad de tratados internacionales que tiene México, que también nos pone una posición muy favorecedora para hacer una ruta comercial de distintas industrias y hacia distintas partes del mundo. También hay una integración económica muy fuerte con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, que va desde lo más sencillo, que es, pues, tenemos el mismo uso horario y costumbres y idiomas que se pueden manejar en términos de actividad de negocio. También hay un boom demográfico en nuestro país, somos una población joven, hay un bono demográfico de una población que puede prepararse, y también por eso es muy importante de nuestro lado atacar el lado de la oferta, y platicaremos en su momento de los incentivos y cómo se busca atacar esto desde ese punto de vista. Y también es una realidad, aunque es un reto y también es una oportunidad, el tema energético. El tema energético, la petición y obviamente la dinámica es transición energética hacia renovables. Eso es una realidad, no lo negamos, hay mucho que hacer al respecto,
Pero también, y lo mencionaba Paco Cervantes en el día de la inauguración, estamos en una región que tiene una ventaja competitiva en cuanto al precio del gas. Distintos países tienen que buscar distintas formas para generar esta base firme de energía. Vaya, las renovables tienen un factor de planta del 33-30%. Quiere decir que por cada hora de renovables necesitas 3 horas de base firme. Para Europa ha sido relativamente sencillo, bueno, y ahorita está en un problema, yo diría hasta ideológico, el generar esta base firme a través de la energía nuclear. En Norteamérica no hace sentido, Norteamérica hace sentido el gas, y el gas es muy barato, tenemos un acceso privilegiado al gas. Pemex inclusive pues, ha de alguna manera medio cambiado su modelo de negocios para también darle más prioridad a esta producción, y esto pues, nos permite a largo plazo generar esta base firme, que también la visión desde el lado de Hacienda es que nos va a permitir tener cierta seguridad del lado de la política, continuar con un diálogo al interior con las autoridades energéticas y que haya un crecimiento de las renovables a la par de lo que podamos provisionar en cuanto a energía base firme. Entonces, lo vemos ya como una realidad, lo vemos como una dinámica, podemos platicar eventualmente de qué estamos haciendo para que esto se materialice, pero también el último elemento que yo quisiera destacar es, hay con todo una estabilidad social, es un país que pues, realmente no tiene estallidos sociales fuertes, si bien son tiempos políticos que van a ser siempre complicados y que generan cierta incertidumbre y volatilidad. En general salimos de la pandemia relativamente bien parados y hacia adelante pues no se ve un tema social que pueda generar temas para hacer una limitación a estas inversiones. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Ahora vamos con el otro Roberto. A ver, ¿tú cómo la estás viendo desde tu perspectiva académica y además cómo vives en Monterrey, que es uno de los estados que está siendo más dinámico en este proceso? Igual y tienes algún dato o evidencia de primera mano. Muchísimas gracias, Guillermo, y a todos los participantes en esta Amafore. Y lo que me gustaría enfocarme es tratar de participar y compartir un poco del trabajo que hemos hecho desde el TEC de Monterrey en este tema del nearshoring, que inició antes de la pandemia, antes de que se volviera de moda. Empezamos a trabajar en este tema, muy en lo personal, muy vinculado con el Banco Interamericano de Desarrollo, emprendiendo oportunidades en diferentes países. Y lo que me gustaría es echarme un poquito para atrás, o sea, y creo que este tema ha tomado por asalto la agenda pública, y de alguna manera nos hemos metido en ciertos conceptos y ciertas ideas sin reflexionarlas muchos. De pronto, pues de pensar que el comercio mundial era lo más importante del mundo, ahora pues no nos gusta y pensamos que hay que traernos las empresas de China, y esta globalización pues parece que tenía problemas. Y creo que es importante empezar por ahí, hacer una reflexión. ¿De dónde venimos como mundo? Venimos un mundo altamente integrado, un mundo que apostó a la globalización, y esa globalización ha tenido impactos sumamente positivos, ha generado un crecimiento impresionante en los últimos 30 años en el mundo y sacado millones de personas de la pobreza. Esa globalización, sin embargo, también tenía problemas, y algo que nos fue muy evidente en los últimos años es que este mundo altamente integrado es un mundo sumamente frágil. Nos damos de cuenta de pronto que viene una pandemia global, cerramos fronteras que pensamos que ya no existían, y las cadenas globales de valor terminan siendo fragmentadas y con afectaciones como las que vimos durante la pandemia del COVID. Vemos de pronto que el señor Putin se le ocurre invadir Ucrania, detonando una guerra internacional que pensábamos que ya no existía, y ahorita tenemos un conflicto armado internacional, y probablemente, espero que no suceda, algo que pueda suceder dentro de Medio Oriente. Y de pronto temas como el cambio climático, que pensábamos que eran temas menores, tienen afectaciones reales sobre nuestros sistemas económicos. En este momento, debido a la sequía global que estamos viviendo, el Canal de Panamá está funcionando una fracción de su capacidad, siendo una de las arterias más vivas y más importantes del comercio global. Entonces, este mundo de globalización, de riqueza, que sacó a millones de personas de la pobreza, es un mundo de fragilidad. Y una fragilidad que ha sido muy evidente en los últimos años y nos ha vuelto muy conscientes de él. ¿Cuál es la solución? Muchas personas, sobre todo en los círculos de política pública internacional, propondrían que la solución es mayor integración, mayor cooperación, el tratar de invertir en inversiones globales. Sin embargo, la realidad es que el mundo no está caminando en esa dirección.
Y parte de la respuesta es, bueno, ante esas fragilidades del mundo globalizado, pues tenemos que pensar en alternativas, y una alternativa es, pues no estar tan globalizado, tener cadenas más resilientes, más cortas, depender más de la regionalización en vez de las cadenas interoceánicas, en vez de cerrar mi fábrica y mandarla a China, tener una fábrica del otro lado de la frontera y gestionar mejor esos riesgos. Y eso es lo que nos ha traído al famosísimo nearshoring. Ahora, muy importante, el nearshoring no es la única respuesta que tenemos para poder hacer frente a esas fragilidades. La respuesta más evidente es, bueno, si tenemos miedo de todos estos riesgos, este mundo peligroso, y tenemos miedo, como comentaba mi tocayo Roberto, de que el Premier Xi Jinping un día invada Taiwán, pues lo mejor es, vamos a quitar las fábricas y vamos a traerlas a los Estados Unidos. Es el reshoring y algo que realmente ha dominado la agenda pública dentro de los Estados Unidos. Muchas de las piezas legislativas de Estados Unidos están orientadas hacia esa repatriación de las inversiones. Otra idea es, bueno, pues a lo mejor el problema no es que tengamos esas cadenas largas de valor interoceánicas, el problema es que estamos haciendo negocios con quien no debemos. ¿Por qué no, en vez de cuestionar el comercio internacional interoceánico, escogemos mejor a nuestros aliados? Vamos a hacer negocios con la India, vamos a hacer negocios con Filipinas, con Indonesia, y de alguna manera seguimos aprovechando esa ventaja en costos sin depender de geografías que puedan representar riesgos fundamentales. Otra idea es el nearshoring que nos trae acá, que es vamos a apalancarnos mejor en nuestros socios comerciales cercanos, en México, por ejemplo, Centroamérica, traer las cadenas de valor al hemisferio para poder hacer una mejor gestión de ese tipo de riesgos. Y esas realmente son las alternativas que están allá afuera, que se han estado dominando la agenda pública. Me gustaría tratar de, en ese contexto, entender qué esto significa para México y qué implicaciones tiene. Y me gustaría traer 3 ideas un poco provocativas. La primera sería, si este movimiento, esta idea del nearshoring, realmente es algo que está viniendo de los mercados internacionales o es una narrativa mexicana. Y la pregunta que me gustaría acá ser provocativo es, ¿tenemos en los Estados Unidos a nuestros socios estas piezas legislativas que se están dando activamente quieren beneficiar a México? ¿O realmente la política y la prioridad de los Estados Unidos es esa repatriación de las cadenas de valor y de alguna manera dentro de esas piezas y dentro de esa estrategia hay ciertas oportunidades y ciertos espacios donde nosotros nos podemos colar? ¿Cuál es la prioridad? ¿La prioridad es esa repatriación para hacer cadenas seguras hacia los Estados Unidos o activamente se está pensando hacer un bloque norteamericano más fuerte? Una pregunta. La otra pregunta interesante, esto es un Mexico Moment nuevamente donde están fluyendo todas las inversiones y hemos visto pues, estos temas muy visibles como en mi estado, Nuevo León, que espero que sí termine llegando Tesla a pesar de todo, pero pues estamos viendo estos movimientos de inversión y bueno, realmente estamos capturando toda esta oportunidad. Hicimos un estudio muy interesante en TEC de Monterrey donde tratamos de entender, por ejemplo, desde el lado de las exportaciones, quién está capturando la relocalización de cadenas de valor. Sí hay un movimiento donde los Estados Unidos está trayendo menos de China, está importando menos. Es casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto norteamericano, lejos de una relocalización completa, pero es relevante. ¿Quién lo está capturando? 2/3 partes de ese cambio lo está capturando el sureste de Asia. Indonesia, Filipinas, Corea, todos esos países que se están posicionando. México está capturando aproximadamente 12% de esa relocalización. ¿Poco? Bueno, para México es más o menos medio punto del PIB. Para un país que ha crecido en los últimos 30 años menos del 2%, es brutal. Y si esa actividad se está concentrando en un puñado de estados, en Nuevo León, en el Bajío, vemos todas las situaciones que hemos visto en los últimos años de actividad económica dentro de esos estados. La tercera provocación, como comentaba mi tocayo, efectivamente, si no tuviéramos una base para poder traer esas inversiones, si no tuviéramos ese entramado institucional, infraestructura, capital, definitivamente no nos estarían mirando. Sin embargo, la realidad también es que este movimiento es un cambio externo, un choque que nos toca de improviso y al final nos estamos beneficiando. No es el resultado de un cambio institucional profundo que hayamos llevado en los últimos años, como a diferencia de lo que sucedió en los 90 cuando nos abrimos el mundo. No es el resultado de grandes inversiones en infraestructura, capital humano, las que están atrayendo. Es el resultado de un cambio, el mundo está cambiando y nosotros tenemos la oportunidad de recibir esto. Y esto trae problemas que no hemos experimentado en el pasado. Problemas de cuellos de botella, problemas de saturación y problemas que tenemos que resolver si queremos realmente aprovechar este tema. Lo han dicho creo que en otras partes del panel.
En este momento, por ejemplo, en Monterrey no hay 1 metro cuadrado de espacio industrial disponible. Y así como tenemos esos problemas de saturación, hay que invertir. De la otra manera vamos a dejar aprovechar parte de esa oportunidad. Y muy importante dentro de estas oportunidades, tenemos toda esa discusión sobre esta infraestructura, sobre toda esta infraestructura productiva que tenemos que estar invirtiendo. Sin embargo, hay otro tipo de inversiones que también tenemos que estar pensando para aprovecharlo. Decíamos el caso de Tesla. Bueno, ¿nos preocupa resolver el tema de energía de Tesla? Claro que sí. Pero también nos debe de preocupar dónde van a vivir los 10,000 empleados de Tesla si eventualmente llegando a Nuevo León. ¿Cómo vamos a resolver el problema de movilidad de los empleados de Tesla? ¿Y cómo vamos a resolver todas esas infraestructuras públicas, responsabilidad de gobiernos estatales y municipales, para poder aprovechar esta oportunidad? Y es uno de los retos importantes que tenemos que estar mirando hacia adelante. Muchas gracias por esta participación. Ahora, Jonathan, pues tu turno, tú tienes mucha experiencia en temas de infraestructura. Antes de que entrara esta moda del nearshoring, yo creo que tú nos puedes dar una visión muy interesante de cómo ha cambiado de unos años a la fecha todos esos temas y qué estás viendo de movimiento en esta área de nearshoring. Gracias, Guillermo, y gracias por la invitación. Nada más un poco de antecedente, digamos. La empresa de Macquarie, el grupo de Macquarie, es una empresa que tiene su base en Sydney, Australia, y creo yo que somos los administradores de inversiones en infraestructura más grandes del mundo. Estamos en México desde hace aproximadamente 15 años y hemos tenido muy buena relación con muchas de las Afores que están aquí presentes. Pues yo empezaría por decir que estamos muy optimistas. Creemos que esta es una enorme oportunidad para México, que estoy seguro que no vamos a desaprovechar. Efectivamente, para poderle sacar jugo, necesitamos hacer inversiones en infraestructura. Y la primera inversión que tenemos que hacer es en educación. O sea, si no mejoramos nuestros sistemas educativos aquí en México, todo lo demás va a salir sobrando. Como hemos visto nosotros, la evolución acuérdense que con el NAFTA, digamos, México había estado muchos años cerrado al comercio internacional, con una economía sobreprotegida, con una industria poco competitiva, con baja productividad. De allá para acá, pues hemos avanzado enormemente, ¿no? Ahorita tenemos muy buena mano de obra calificada, tenemos exportaciones significativas de manufacturas, de electrónicos, de aeroespacial, o sea, estamos en otro plano muy diferente. Sin embargo, creo que en la geopolítica y el contexto global, el mundo se está moviendo hacia regiones, no esa globalización que habíamos visto todos antes, donde queríamos tener 50,000 tratados de libre comercio con todos los países del mundo, aunque en realidad no hacíamos mucho con ninguno de ellos, más que con los bloques importantes. Vean lo que ocurre en Europa. Europa es un bloque, yo creo, muy interesante, es lo que está pasando en China. Pero no solo la evolución de los chinos y cómo han sacado de la pobreza a tantos millones y cómo se han industrializado, por cierto, creado su propia tecnología. Si bien antes la copiaban, ahora ya no lo hacen, sino la influencia que están ejerciendo en el Medio Oriente y en África. O sea, es una consolidación de un poder y un modelo económico que poco entendemos aquí en Occidente y que es muy importante. Y luego, claro, viene pues la región de Norteamérica donde estamos. Por eso digo que tenemos una gran oportunidad ahorita, después de haber visto la disrupción en las cadenas de proveedores, de materias primas, todo lo que nos pasó con la pandemia. Estamos en muy buena situación para tomar ventaja de este nearshoring, ¿no? Y yo les diría que las Afores juegan un papel y deberían de jugar un papel extraordinario dentro de este proceso. O sea, realmente la captación del ahorro que tienen ustedes y con la reforma que se promulgó y a donde vamos a llegar, la cantidad de recursos que van a manejar nos
ponen en una situación privilegiada para detonar el desarrollo y el crecimiento que tanto hemos esperado durante todos estos años. Yo les diría que, digamos, yo he visto cómo las Afores, que anteriormente nada más invertían en instrumentos de deuda y eran grandemente admiradas por la Secretaría de Hacienda porque compraban todos los valores gubernamentales que se subastaban, han montado equipos muy sofisticados, han agarrado experiencia de una manera muy vertiginosa con equipos humanos muy capaces para poder entender ya cualquier tipo de inversión en activos alternativos. Y eso las pone en una situación ahora sí de avanzada para que podamos desarrollar todo lo que nos hace falta. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Pues infraestructura, efectivamente. Si no tenemos infraestructura no podemos conectar los polos de desarrollo con los centros de crecimiento. Y en infraestructura me refiero a todo tipo de infraestructura. Ustedes recuerden que la infraestructura que tenemos y con la que contamos es una infraestructura creada mayormente hace muchos años, deteriorada, que necesita ser rehabilitada y mejorada. Y está toda la infraestructura que no tenemos, que hay que construir de cero, que va a generar fuentes de trabajo. De ahí que me parece muy interesante el programa que anunció a mediados de año la Secretaría de Hacienda en relación al tren transísmico, que en realidad pienso que esos incentivos fiscales que están dando en términos de ISR, de depreciación acelerada de las inversiones, de exenciones de IVA, etcétera, debería de ser aplicada al resto del país, no exclusivamente a esa zona geográfica. Entonces tenemos que las Afores cuentan con los recursos necesarios para detonar el desarrollo, tenemos que la relocalización de las empresas ven en México un enorme potencial que debemos de empezar a explotar porque yo creo que llegó para quedarse. Muchas gracias, Jonathan. Podemos ir a una segunda ronda, continuando donde algunos se quedaron. Y quiero empezar con Roberto Laceri. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué visión tiene? ¿Qué acciones? Un poco, algunas las hemos leído en la prensa, pero que nos platiques con una concepción quizás más estratégica de cómo están viendo el rol del gobierno para detonar esta oportunidad que tiene México. Bueno, ya me robó un poquito la premisa, Jonathan, pero está bien. Y voy a tomar esta oportunidad para yo ser un poco provocativo. Me gustaría también poner primero sobre la mesa cómo vemos nosotros el manejo fiscal. Y la verdad es que nosotros hemos repetido muchas veces que tenemos una métrica de sostenibilidad que es deuda PIB. Y yo sé que también ha habido muchos análisis y muchas voces que se quedan quizás en el análisis, voy a decirlo de alguna manera sin tratar de ser despectivo, pero en la planta baja del análisis diciendo, no, pues hay un incremento nominal en la deuda, ¿no? Realmente para nosotros el manejo fiscal depende de esta métrica porque esta métrica principalmente pues, captura el manejo del gasto y saliéndonos de los grandes números que luego pueden ser muy escandalosos, pero maneja desde la parte del manejo fiscal en cuanto al uso de espacio y también pues, cómo está creciendo el país. Si nos vamos a la teoría básica de manejo de deuda, pues una economía se puede endeudar en base a cuánto crece y cuánto es su tasa de interés. Por eso vemos que las economías avanzadas tienen ratios por arriba del 100%. Nosotros estamos el objetivo es el 50% porque justamente pues, tenemos que tener un manejo fiscal más prudente por la tasa de interés que pagamos. Entonces, en ese sentido, esta es nuestra métrica, este es el KPI que de hecho maneja Mari Carmen, que estuvo en el panel pasado. Y primero, pues, sí, depende de cuánto nos endeudamos cada año, cuánto usamos del espacio fiscal, pero también la métrica de sostenibilidad en base a la metodología del Banco Mundial es cuál es la volatilidad de esta métrica a través del tiempo y con distintos choques exógenos. Entonces, ha habido una gran labor del lado de crédito público para bajar el perfil de riesgo del numerador,
tal que cualquier riesgo, y esto es coberturas, esto es a través de quitar riesgo de refinanciamiento, fijar la tasa, tener un perfil más suavizado. Hay un gran trabajo en ese componente. Y el componente de abajo también, yo también considero que ha habido un cambio paulatino pero fundamental, y es la razón principal por la cual los analistas no le han pegado al crecimiento en los últimos años, que operábamos por mucho tiempo con una visión de balanza de pagos, ¿no? Es una economía satélite que está muy sujeta a choques externos, y hoy hay una realidad que ya está cambiando un poquito la dinámica, y el mercado interno tiene mucho más dinamismo. Entonces, con estos cambios, esto lo que hace es que en la metodología del banco, tu dispersión posible, dados choques exógenos, se limita. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro manejo fiscal, en eso se basa, pero también es al mismo tiempo nuestra limitación, y es un manejo año con año. O sea, en este contexto, cuando vimos los incentivos fiscales en Estados Unidos, el Inflation Reduction Act, y analizamos cuánto uso de balances iban a hacer, es algo que es inasequible para nosotros. La realidad es que tenemos que ver qué da en nuestro balance. Entonces, los incentivos que mencionaba Jonathan, yo los dividiría en dos tipos. Son los incentivos que tienen una vocación geográfica y los incentivos que tienen una vocación sectorial. La vocación sectorial son justamente los temas de depreciación acelerada, que van totalmente enfocados a nuevas inversiones. Es decir, como son inversiones nuevas, no hay una pérdida fiscal asociada, y adicionalmente también este set de incentivos tiene incentivos para la capacitación, pensando en que también la dinámica de las industrias de esta nueva ola es muy distinta, y son industrias muy especializadas que requieren justamente ese ataque desde el lado de la oferta. Los incentivos como los del Istmo obedecen más a vocaciones regionales, y diría los del Istmo y los que estamos trabajando para Plan Sonora. Ese es un trabajo continuo con las regiones para ver cuál es su vocación, cuáles son las ventajas que tienen, ver qué es lo que se tiene que hacer como un plan de desarrollo de clústeres regionales, y ahí la limitación que tenemos es, pues, podemos dar más, pero tenemos que acotarlo más también. Por eso los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo son importantes porque de alguna manera podemos dar un incentivo extra, porque está acotado, en cuanto a deducciones de ISR y ahora sí de IVA, ¿no? Esto también, no perdamos de vista que está el programa INMEX y el PROSEC, que básicamente también hacen algo similar. No ha habido incentivos de este tipo en muchos años, ¿no? Las exenciones fiscales del pasado no detonaron inversión, más bien utilidades salieron del país. Entonces, es una apuesta, vivimos con esta limitación, pero creemos que también lo que esto crea es que las distintas regiones o estados empiecen a pensar también, se empiecen a ver como promotores de la inversión, empiecen a desarrollar sus vocaciones regionales y empiecen también a ver esta visión como de clúster. Al final, ellos son los stakeholders principales, y lo que más nos interesa es que los mismos estados pues traten justamente de no solo desarrollar estos polos o esta atracción de inversiones, sino también toda la infraestructura local que se necesita. Eso del lado de los incentivos. Del lado de la inversión en infraestructura, también tenemos una limitación fuerte, y para nosotros el brazo al que le estamos apostando es el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN. En 2021 se hace una modificación a su decreto, se incluye el sector energético, y realmente lo que estamos viendo prospectivamente es cómo usar el Fondo Nacional de Infraestructura en vehículos fuera de balance como sponsor, poniendo equity, capital de riesgo, apalancando esto con la banca de desarrollo para poder generar nuevos proyectos. Hay una transacción muy vistosa que me imagino todos conocen, pero no voy a hacer el comercial, que ya es, digamos, una prueba de concepto de eso a través de un vehículo SECADE. Esto también le da gobernanza a la inversión. Esto nos permite también atraer inversionistas privados con toda la gobernanza que implica un vehículo de este tipo, y pues también generar movilidad en el mercado de los managers, ¿no? Prospectivamente ese es hacia donde vemos que puede ir. Está la banca de desarrollo, va a seguir apoyando, pero sí tenemos mucho interés en, desde el lado de nosotros, activos estratégicos, los que implican una inversión fuerte, tratar de usar el Fondo Nacional de Infraestructura como sponsor para hacer inversiones a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Roberto Durán, ¿cómo reaccionas a estos comentarios? Ya después de que hablaste, habló Jonathan, habló Roberto Laceri.
¿Cómo reaccionas? ¿Algún otro punto? Muchas gracias, Guillermo. Y desde la comodidad de la academia voy a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero más allá, pero bueno, ya más allá de simplemente soñar y decir todo está mal o deberíamos ir en esta dirección, si tratar de hacer una reflexión muy seria sobre el momento que estamos y cómo podemos aprovecharlo y los temas que hemos pensado. Claramente hay temas de cajón que ya mencionó Jonathan, que mencionó Roberto. El tema normativo y el tema estar mejor preparados ayuda muchísimo, los incentivos y el esquema de incentivos es importante. Claramente, y no es el único. Si los incentivos fueran los únicos, las Islas Caimán sería la potencia industrial más grande del mundo, y no lo es. Es importante, pero no es el único componente. El tema de infraestructura es muy importante y me gustaría hacer simplemente una acotación. Por el nivel de desarrollo que tenemos el país, sí tenemos que preguntarnos muy seriamente el tipo de infraestructura que debemos desarrollar, el nivel de servicio y los sectores que estamos sirviendo. No se trata de vamos a hacer un puerto y a ver qué pasa, es qué tipo de puerto, dónde, qué calado, qué características. Somos un país con ese nivel donde sí necesitamos ese tipo de sofisticación y preguntas, si no corremos el riesgo de estar invirtiendo en elefantes blancos. Es algo muy cierto. Educación, claramente educación es muy importante, con ciertos matices. Todo este movimiento, el concepto de reskilling, upskilling, ¿cómo le hago para que un trabajador que está en la Ford armando motores a combustión interna pueda estar en Tesla armando automóviles eléctricos? Eso requiere cierta reentrenamiento que no necesariamente pasa por el sistema escolarizado en el que tenemos que invertir. Ahora, esto ya lo sabíamos y lo sabíamos desde toda la vida, y somos un país que está integrado con los Estados Unidos y el mundo, como comentaban, desde hace muchos años. ¿Qué es distinto ahora? ¿O qué podemos hacer distinto para aprovechar esta oportunidad y no tener una reedición de lo que sucedió en los 90 con el NAFTA? Muchas cosas positivas, pero con ciertos sesgos y ciertas asimetrías en nuestro proceso de desarrollo que hoy mismo son muy evidentes. Yo diría, y para ser provocador, tres temas muy importantes que tenemos que fijarnos. En primer lugar, la convergencia tecnológica. Tenemos que pensar cómo pueden ser las empresas para poder escalar dentro del valor agregado, poder incorporar tecnologías y de alguna manera el poder ofrecer productos de mayor valor agregado. Algo que se dice poco, que no lo aprovechamos mucho, es que el TEMEC tiene uno de los capítulos de protección de propiedad intelectual más importantes y más fuertes del mundo. Y en un mundo donde este fenómeno trae, lo comentaba Jonathan, una reacción ante China y la falta de derechos, de ciertos derechos de propiedad intelectual, tenemos una ventaja comparativa que tendríamos que explotar más, y nuestras empresas tendrían que poder alcanzar más esa convergencia tecnológica con nuestros socios norteamericanos. Segunda idea, tenemos que integrar la pyme con la gran empresa. ¿Qué nos dejó el NAFTA? ¿Qué nos dejó esos años de integración comercial? Pues un puñado de empresas en el norte del país, en el Bajío, que lograron listarse en bolsa, acceder a los mercados internacionales y poder conquistar el mundo. Y una base industrial de pymes que no logró hacerlo, que sigue operando con tecnologías, con modelos de negocio de mediados del siglo pasado. Tenemos que lograr esa integración. Y segundo, muy importante, importantísimo, no podemos dejarlo, la integración del norte a sur. Si queremos que esto funcione, tiene que funcionar para todos. Tiene que funcionar para el industrial de Monterrey, tiene que funcionar para el empresario que está en Oaxaca y en los Estados Unidos. Tiene que funcionar para el inversionista en Nueva York y para el obrero que está en el Rust Belt. Tenemos que lograr ese desarrollo incluyente, y no es un deseo, sino es algo que tenemos que impulsarlo. De lo contrario, podríamos estar sujetos a estas fuerzas contrarias a la globalización en un par de años. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno? Hay una palabra que se ha puesto de moda, varios papers académicos en medios, la política industrial. Política industrial es, vamos a revivir los modelos obsoletos de los años 70, los 60. No, política industrial es, necesitamos que el gobierno traiga una coordinación y nos ayude a organizarnos en cosas que el sector privado no puede. ¿Qué ejemplos tenemos? Hay uno que me encanta. ¿Cómo llegó el hombre a la luna? ¿Cómo llegaron los americanos? ¿Fue la NASA sola? ¿Fueron las universidades? ¿Fue la Boeing? No fue la Boeing sola y la Lockheed Martin. No fue el MIT y Harvard. No fue la NASA solo, fue la suma de esfuerzos del sector privado, del sector público, del gobierno, coordinados bajo una misma misión para poder llegar a ese propósito. Y en ese sentido, el desarrollo bajo esta oportunidad que representa el nearshoring es nuestra nueva misión a la Luna. Y simplemente para terminar, ¿cuál es el papel de las Afores? ¿Cuál es el papel que deberíamos hacer en términos de financiamiento? Hay temas de coordinación muy fuertes que tenemos que resolver. Tenemos la herramienta para hacerlo, lo comentaba Hacienda.
La banca de desarrollo. La banca de desarrollo tenemos que apalancarnos y ser capaces de crear las condiciones para resolver de pronto estos problemas de huevo gallina, de invierto primero, tenemos todas las condiciones y si pasa esto y pasa esto, al mismo tiempo podemos lograrlo. La banca de desarrollo es quien tenemos ese papel para poder avanzar y para poder llegar a resolver estos problemas. Las AFORES, nosotros en este grupo, es aprovechar esas oportunidades que nos dan. En ese sentido, lo que esperaríamos sería que la siguiente administración muy probablemente pueda, una presidenta de México, estar tomando las decisiones correctas de política industrial para avanzar en esta dirección. Muchísimas gracias. Muy bien. Jonathan. Gracias. Complementando lo que dicen mis colegas, ¿y qué es lo que necesitamos? Por supuesto, una política industrial. Necesitamos un plan de infraestructura como el que montó Biden. Necesitamos un plan para todo México, no solo para el sureste. Yo entiendo que el sureste es una región muy atrasada y comparto la opinión de que no podemos seguir con estas disparidades, pero requerimos de ese liderazgo. Y aquí lo importante es, ¿y qué rol queremos que juegue el gobierno? Para mí, el gobierno no debe de estar compitiendo con la iniciativa privada. El gobierno debe dedicarse a gobernar, a hacer políticas públicas exitosas, a supervisar, y debería de dejar que los mexicanos invirtieran. Somos mexicanos, ustedes manejan el dinero de todos los trabajadores, o sea, qué mejor incentivo que eso, ¿no? Y digamos, dentro de los problemas que hemos visto nosotros para poder aprovechar mejor el nearshoring, a nosotros nos ha costado mucho trabajo navegar por las distintas instancias del gobierno, ¿no? Hay que lidiar con los gobiernos federales, con el gobierno estatal, con el gobierno municipal. Si queremos realmente aprovechar estas ventajas que nos trae el nearshoring, necesitamos un gestor, alguien que sea el dueño, se adueñe el proyecto, se lo apropie y ayude a que todos podamos navegar a través de estas difíciles aguas que muchas veces son muy complejas, más aún cuando los encargados, ¿no?, pertenecen a distintos partidos políticos, que nos ayuden a navegar, por favor. Eso es indispensable, ¿no? Necesitamos, por supuesto, simplificar la regulación. La regulación sigue siendo muy compleja, los permisos siguen siendo muy complejos. Entonces, hay que facilitar para que verdaderamente fluya la inversión, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría ver que las AFORES invirtieran más en proyectos aquí en México. La verdad es que con los instrumentos que se han diseñado y los ERPIs, ya una buena parte de la canalización de estos ahorros se va al exterior, ¿no? Habiendo tantas necesidades aquí, ojalá y puedan ver con mejores ojos, siempre y cuando haya rule of law en México y haya responsabilidad para resolver los problemas que se le presentan a la iniciativa privada y puedan canalizar recursos a más proyectos aquí en el país. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Ya estamos casi por terminar, muchas ideas se han comentado, los incentivos fiscales, política industrial, tema de facilitadores del proceso, reflexiones muy interesantes todas las que se han vertido en este panel. Si quieren podemos ir a una última intervención de 1 minuto cada panelista para cerrar ya. Entonces empezamos ahora con Roberto Durán, Jonathan y Roberto Laserie al final, y con eso concluiremos el panel. Por favor. Muchísimas gracias. Simplemente invitarlos a conocer un poco del trabajo que estamos haciendo dentro del TEC de Monterrey sobre este tema. Tenemos un libro que estaremos publicando el próximo mes, Nearshoring, Retos y Oportunidades, por Editorial Tridán, y también un trabajo muy importante que hemos hecho tratando de aliarnos con nuestros socios académicos dentro de los Estados Unidos. Traemos una serie de reportes también sobre temas sectoriales, energía, seguridad y demás, que estaremos publicando en los siguientes meses en colaboración con el Instituto Baker de la Universidad de Rice. Y en ese sentido, como comentábamos, esto no es esfuerzo de una sola persona, no es esfuerzo de gobierno, de industria, empresa, es un esfuerzo conjunto, y las puertas del TEC están abiertas para poder colaborar y entender más profundamente este tema. Pues
Quizá con lo que empecé yo diciendo que estamos muy optimistas, llevamos 15 años en México, vemos muchas oportunidades, ojalá y podamos hacer más cosas junto con las AFORES, las administradoras de fondos. Creemos que el país ofrece un potencial enorme porque hay tantas carencias que son las que tenemos nosotros que resolver y realmente podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Ahí están los recursos de largo plazo que tienen las AFORES para los proyectos de largo plazo que requiere la infraestructura. Sí, y bueno, quizás hablando muy brevemente sobre el papel de las AFORES que vemos, la apuesta fuerte de nosotros es la ley del mercado de valores, que el compromiso está en discutir con ustedes la regulación secundaria. Hablé de los vehículos off balance, pero también me gustaría tocar muy rápidamente tenemos que poder apalancar estos proyectos a largo plazo. Son proyectos todos, vivienda, naves industriales, electricidad, que son a muy largo plazo y tanto para Fonadín y yo creo que para las AFORES el poder apalancarlos a largo plazo y generar distribuciones rápidamente, acelerar esta famosa curva J, pues va también a generar movilidad en el mercado y para nosotros revolvencia, porque también el fondo es limitado, entonces si no logramos esta revolvencia no lo vamos a poder usar para detonar nueva infraestructura. Y finalmente está el tema del crédito. Han llegado a nuestra mesa proyectos privados muy grandes que viéndolos, pues uno dice el mercado bancario no va a tener la profundidad o no a los plazos suficientes. Entonces también creo que ya está ahí la mesa de trabajo abierta para ver de qué manera podemos colaborar también con las AFORES para justamente trabajar y poder participar en este apalancamiento de proyectos que si no les damos el largo plazo, si no aprovechamos en la totalidad la vida útil de estos activos, llegan a no ser viables, sobre todo con el entorno de tasas que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, muchas gracias a los tres panelistas. Yo creo que hay reflexiones muy interesantes en general de todo el fenómeno, desde explicarlo cómo se está dando y demás, y oportunidad como empezaba con lo que comentó ayer Paco, y pues sí cerrar el panel diciendo que pues como sector vemos muy importante el tema del nearshoring como una oportunidad en la que podemos invertir en México. Necesitamos los proyectos como lo que comentamos ayer, y sí hay una vocación por México que la hemos venido teniendo, si bien hay inversión fuera del país, pero los números que tenemos es pues más del 85% sigue en México, y con el crecimiento de las aportaciones yo creo que va a haber un flujo interesante que se puede seguir invirtiendo en México como se ha venido haciendo, y ahí está la oportunidad, y pues adelante, hay mucho por hacer, porque cierro con una reflexión que hacía Jonathan que es muy importante: se necesita facilitar para que esto fluya y coordinar bien, porque si no nos vamos a quedar en meras buenas intenciones. El reto es grandísimo, sobre todo cuando intervienen tres órganos o tres niveles de gobierno, más que tres instancias. Pues muchas gracias por su atención, y creo que es la hora de la comida y vamos más o menos en tiempo. Muchas gracias.